Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: ¡Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén! ¡No se equivoquen! Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí, a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo: El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto,
Que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Alabemos al Señor con el himno número 224, Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Después de describir la reacción de la multitud al milagro del Pentecostés, ahora Lucas va a centrar su atención en el sermón que va a predicar aquella mañana. Pedro comienza con una explicación del acontecimiento mismo y va a citar al profeta Joel. Luego va a predicar el Evangelio de Cristo mediante la referencia al sufrimiento, la muerte, resurrección y exaltación de Jesús. Por último, Pedro va a exhortar a la multitud a arrepentirse y a venir a Cristo. Así que por primera vez, hermanos, en este libro se va a predicar el Evangelio ya después de que pasado la obra de Jesús en la cruz y que ha resucitado, y el Espíritu Santo ahora ha llenado a los creyentes.
el evangelio será compartido. Iniciamos entonces en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y vamos a estar viendo cómo Pedro va a iniciar explicando lo que ha ocurrido después de que ellos han hablado en lenguas y, como siempre, los incrédulos han estado allí sembrando la duda. Versículo 14 y verso 15. Vaya conmigo a la Biblia. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto no sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces aquí tenemos que Pedro está explicando lo que ha ocurrido, pero también podemos ver que es este varón lleno del Espíritu Santo que se pone en pie, como lo dice esta expresión, y va a asumir el liderazgo del grupo. Alrededor de estos 120 creyentes que están allí, él es quien toma este rol como líder y es respaldado por sus compañeros, es respaldado por los demás apóstoles. Saben que Pedro está lleno del Espíritu Santo y están también respaldando este rol que acaba de tomar. La expresión se puso de pie no significa tanto que él se haya levantado, que él haya estado sentado y que pues se puso de pie, sino que quiere decir que fue Pedro quien enfrenta a la multitud, quien toma la iniciativa, quien da la cara, como decimos. Aunque al enfrentar a la multitud, no lo hace dando solamente su propia opinión, sino que la presencia de los otros apóstoles, al estar ahí junto a Pedro, da el respaldo de que Pedro simplemente es quien habla en nombre de todos ellos. Hay un líder, pero todos están respaldando lo que Pedro está diciendo. Y bueno, en estos dos versículos que dimos lectura, él va a hablarle a su audiencia. La audiencia de Pedro en este tiempo eran los varones judíos y todos los que viven en Jerusalén. Eso lo dice el versículo 14. Y a medida que se va desarrollando este sermón, vamos a ver que Pedro se va sintiendo un poco más cómodo con su audiencia, va tomando más confianza. Porque en el versículo 14, si vemos por un momento, Pedro comienza con una expresión que es común. Dice, verso 14, varones judíos. ¿No? Es una manera amable, cordial de poder referirse hacia ellos. Luego, más adelante, va a apelar a su orgullo religioso y en el versículo 22, aquí en Hechos 2, verso 22, ahora les va a decir, varones israelitas, un poco más de confianza hacia su audiencia. Y finalmente, allá en el versículo 29, verso 29, les dice, varones hermanos. O sea, ya hay más confianza en este sermón que termina Pedro hablándoles de una manera más cercana. Y dentro de todo esto, en el versículo 14, él les está diciendo al final, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro pide atención por lo que él va a explicar. Y todo lo que él va a decir también va a ser referente a lo que ellos han visto y oído. Así es que Pedro está llamando la atención a toda su audiencia. Está él poniendo en claro que quiere tener una comunicación con los que le están escuchando, pero también quiere defender
el momento de aquellos que están siendo incrédulos. Dice versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí Pedro está contraatacando con un breve discurso hacia ellos, y es que Pedro va a apelar al sentido común. Y lo más lógico en ese tiempo es que, bueno, son las 8, las 9 de la mañana, y a esta hora del día, estas 120 personas no pueden estar borrachas. O sea, era algo lógico para su tiempo que a esa hora tantas personas fueran tomadas de esa manera como borrachas, especialmente porque era un día de fiesta y los judíos no servían su primera comida sino hasta cercano al mediodía. Así que imagínense, era muy temprano y estos hombres estaban tachando a este grupo de 120 de estar borrachos. Así es que con esta expresión o con esta defensa lógica de Pedro, él pues quita este argumento de que ellos pudieran estar borrachos, pudieran estar hablando así porque hubiesen ingerido bebidas que los pusieran de esta manera. Y después de esto entonces Pedro va a iniciar su sermón tan esperado e inesperado, más bien dicho, el sermón que Pedro va a darnos en esta hora. Del versículo 16 en adelante, Pedro va a comenzar su sermón y lo va a hacer citando algunos pasajes del Antiguo Testamento que por supuesto este método o esta manera la aprendió de Jesús, quien también usaba textos de la ley, textos del Antiguo Testamento para poder pues mostrar ya sea su cumplimiento o dar alguna aplicación, dar alguna ilustración. Entonces Pedro, hermanos, nos va a citar al profeta Joel, quien predijo acerca del derramamiento del Espíritu. Vamos a leer versículo 16. Versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, de mi espíritu, y profetizarán. Entonces, Pedro está citando este texto allá de Joel capítulo 2, quien está prediciendo el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice Joel: derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. En la profecía de Joel, hermanos, la expresión todo ser humano va a incluir a tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes y por supuesto también a los ancianos. De igual manera, aquí en Hechos, Lucas no va a hacer distinción entonces entre hombres y mujeres o personas adultas y personas jóvenes, sino que él quiere dar a entender que es la misma intención de que el Espíritu sea derramado sobre todos, sobre toda la raza, sobre toda la humanidad. Los últimos días a la que se refiere en el versículo 17 dice: en los postreros días o en los últimos días. Eso, hermanos, ese tiempo empezó a partir de la aparición de Cristo sobre la tierra. A partir de que Cristo vino y el reino de Dios se acercó, los postreros días o los últimos días empezaron, hermano, y será consumado cuando Jesucristo venga nuevamente. Ahí terminará estos postreros días, este postrer tiempo.
Así que a partir de que Cristo vino a esta tierra, se toma en cuenta que es el postrer tiempo o los últimos días. El contexto, hermanos, de la profecía de Joel contiene una llamada al arrepentimiento con la esperanza de que Dios los iba a perdonar. Allá en Joel capítulo 2, versículos 12 al 14, el pueblo estaba siendo llamado a que se arrepintieran de sus caminos, de sus malas decisiones, y si lo hacían, Dios iba a perdonarlos. Al igual que en Joel, hermanos, aquí encontramos entonces que Pedro está haciendo una llamada al arrepentimiento. Eso lo veremos más tarde en el versículo 38. Y Pedro, hermanos, también va a llamar a que la gente, a que su audiencia se arrepienta. Las palabras de Joel pueden, hermanos, remontarse a la exclamación de Moisés mucho más antes en el Antiguo Testamento, allá en Números capítulo 11, versículo 29. Números 11, verso 29, tenemos a Moisés diciendo lo siguiente: ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Hermanos, el deseo de Moisés es que el espíritu de Dios, el espíritu pudiera estar en todos. No solamente se posara sobre algunos, no solamente viniera por algún momento y llenara a algunas personas en momentos especiales, en ciertos tiempos, sino que Moisés, hermanos, y eso nos trae a pues esta profecía del derramamiento, en donde Moisés dice: ojalá que todo el pueblo, ojalá que todos pudieran tener el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, el punto fundamental de la profecía de Joel, y que Pedro también lo quiso subrayar, es que el Espíritu de Dios puede derramarse ahora sin las limitaciones de los tiempos anteriores a la cruz. Y hermanos, es un acto de la gracia de Dios que ahora se halla latente como una promesa universal de salvación. Su Espíritu ahora puede venir y morar sobre todos, sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños, sobre a personas adultas. Dios ahora envía su Espíritu a todo aquel que se arrepiente y viene a sus pies. Esa es la promesa que tenemos, una promesa de salvación. Gracias a Dios, hermanos, que tanto en el principio de los postreros tiempos, cuando fue derramada esa gracia, como en el final de todo, que será el juicio final, siempre será verdad que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Veamos que en el versículo 21, Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, esta verdad es una verdad que no tiene límites en este tiempo, en los últimos días. Para todo aquel que invoca el nombre del Señor, hay una promesa de salvación. Hermanos, este tiempo terminará cuando Cristo regrese y haya este juicio. Hasta allí, hermanos. ¿Cuándo termina este tiempo postrer? No lo sabemos. Pero mientras haya tiempo, todavía hay la promesa, está vigente de que si tú invocas al Señor, Él te salvará. Te salvará del juicio por tus pecados, de pagar por
tus maldades, si tú clamas a Él, si tú le invocas y lo declaras como tu Salvador. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 22 en adelante. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí encontramos, hermanos, la descripción de Pedro al empezar a hablar de Jesús. Habla de su vida de poder, habla de su muerte, pero también habla de su resurrección y su ascensión. Ahora entonces Pedro va a iniciar el tema principal. Y el sermón de Pedro, hermanos, es un sermón totalmente cristocéntrico. Pedro no centra su atención en lo que él es, en sus, pues podemos decir, capacidades o cosas buenas que pudiera haber en Pedro. Él, lleno del Espíritu Santo, va a hablar del Evangelio, va a hablar de lo principal que el Evangelio es, que es Jesucristo, que es el Cristo, el Dios encarnado. Y el versículo 22 empieza diciéndonos de las maravillas, prodigios y señales que fueron hechas. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Maravillas aquí, hermanos, los podemos traducir como potencias, como evidencias de la presencia de un poder que está por encima de las leyes naturales. Los prodigios son obras que llamaron la atención a la gente. Y las señales fueron aquellas lecciones que demostraban por medio de obras en donde pues se indica el carácter bondadoso y poderoso de aquel que estaba restaurando los enfermos, de aquel que estaba enjugando las lágrimas de los afligidos. Así es que tanto las maravillas, los prodigios, las señales fueron la confirmación, según el verso 22, de que Dios estaba aprobando a este varón, a este hombre que era Jesús de Nazaret. Y esto, hermanos, estos hombres que estaban aquí, esta audiencia que estaba escuchando a Pedro, fueron testigos de todas estas cosas. Esto fue una realidad porque ellos lo vieron. Y Pedro dice: si ustedes no creyeron en sus palabras, Jesús les mostró sus obras. Si algunos no creían lo que Él les decía a través de estas maravillas y prodigios y señales, mucha gente se dio cuenta que realmente era el Hijo de Dios. Pero a pesar de todo ello, muchos lo rechazaron. A pesar de todo lo que Jesús hizo y de la confirmación que tuvo en su ministerio, mucha gente rechazó a Jesús, tanto que lo crucificó. Y es lo que el versículo 23 nos dice.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí empieza Pedro a hablar de la crucifixión de Jesús. Pedro les dice, ustedes tomaron al Mesías que esperaban, al Mesías que tanto se había prometido y que ustedes estaban esperando que llegara. Y cuando Dios lo envía, ustedes lo rechazan, no le creen y lo matan. Y lo hacen de la forma más cruel que pudo haber existido. Y lo mataron como un cruel villano. Y hermanos, estas son palabras difíciles de oír para esta audiencia. Saber que Pedro estaba responsabilizando a los judíos por la crucifixión, por la muerte de Jesús. Así es que es claro. Este hombre que tiempo atrás había negado a Jesús, que había tenido temor, ahora lleno del Espíritu Santo le está diciendo a esta multitud, ustedes lo mataron. Pero de manera general se está refiriendo a todos los judíos. Esperaron tanto a su Mesías que cuando fue enviado no le creyeron y lo llevaron a una cruenta cruz. Obviamente que dentro de esta responsabilidad, Pedro también se está refiriendo a los romanos. Tanto los judíos como los romanos, de una manera horizontal, fueron los responsables de la muerte de Jesús. Pero también tenemos que aparte de esta responsabilidad, hay otra cosa detrás de todo ello. Nos dice el versículo 23 que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y haciendo la lectura horizontal de esto, hermanos, así es que Pedro está diciendo los judíos y los romanos son los responsables. Pero en una lectura vertical tenemos que esto que sucedió con Jesús fue determinado y anticipado por su conocimiento. Así es que Dios, hermanos, orquestó toda la historia. Dios permitió que sucediera así los sucesos hasta el momento cuando los judíos y los romanos actuaron de una manera malvada. Dios lo permitió, por supuesto, y a pesar de ello, a pesar de la maldad de los hombres, a pesar de la maldad de su pueblo, Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Así es que no se le salió de control a Dios. No es que Dios no supiera que esto iba a pasar con su Hijo, sino que en el plan eterno de Dios, Él sabía que la maldad de los hombres, judíos y romanos, los llevarían a Jesús hasta la cruz para morir. Y a pesar de todo ello, hermanos, en la eternidad, Dios decidió tener un plan de salvación para la humanidad. Así es que hubo un plan divino para la salvación del hombre. No se le salió a Dios de las manos esta situación. No es que los judíos y los romanos pudieron más que Dios, sino es que Dios ya había planeado todo esto. Esto, hermanos, no quita la responsabilidad de aquellos que directamente o indirectamente llevaron a Jesús hasta el madero. Y la Biblia también lo dice, que ellos van a pagar por su responsabilidad. Sin embargo, era el plan perfecto de Dios llevándose a cabo. Porque a través de la muerte de Jesús, hermanos, nuestros pecados serían pagados.
Amigos, Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados. Ese era el plan de Dios. El versículo 27 nos va ahora Pedro a decir no solamente de la obra de Jesús, de los milagros que hizo, no solamente nos va a hablar de la crucifixión de Jesús, sino también de su sepultura. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí tenemos a David, aquí Pedro, hermanos, va a utilizar un salmo del Antiguo Testamento, va a utilizar a David, que está profetizando sin saber exactamente lo que él estaba hablando. Porque muchas veces los profetas hablaron, muchas veces los profetas dieron un mensaje profético y ellos realmente no sabían con exactitud a lo que estaban diciendo. Así pasó con David. Ha profetizado, ha dado palabras sin saber lo que él estaba diciendo que sucedería en un futuro. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta palabra proféticamente está hablando de Jesús y David no lo sabía, no sabía exactamente de quién estaba hablando. El versículo 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y aquí Pedro, hermanos, va a comparar lo que pasó con David y lo que pasó con Cristo. David muere. David es sepultado y dice Pedro que murió, fue sepultado y su sepulcro, dice, está con nosotros. O sea, las palabras de David en aquel salmo no se están refiriendo hacia él, no está hablando de él mismo. Cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que David no está hablando de él mismo, está hablando de alguien más. Y Pedro está comparando esto diciendo, la tumba de David hoy la podemos ver, la podemos visitar. Dice, está entre nosotros hasta el día de hoy. Sin embargo, la tumba de Jesús está vacía porque Él ha resucitado. Por eso, este salmo está hablando del Mesías, de Jesús, refiriéndose que su cuerpo no quedaría en un sepulcro, de que su alma no estaría en el Hades. Está hablando de ciertamente que Jesús fue sepultado, pero que no quedaría allí. Versículo 30 y 31 dice, pero siendo profeta, se está refiriendo Pedro de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermanos, Pedro está aclarando lo que el versículo que está usando como referencia de David. Y está siendo específico al decir, bueno, se le fue dada una promesa a David. Y él, siendo un profeta, en este sentido pudo ver el futuro y ver que la carne del santo, que él no sabía quién era, pero que sería enviado por Dios. Y él está haciendo una profecía de manera general. Él está diciendo que la promesa que se le había dado, que uno de su descendencia estaría en el trono para siempre, sería puesto allí, y que ese descendiente de él, su alma no sería dejada en el Hades.
habla de una resurrección. Él está hablando de la resurrección de Cristo sin saber quién sería. Eso es lo hermoso de esta profecía, hermanos. Así es que Pedro nos está presentando un mensaje totalmente cristocéntrico. Nos ha hablado de la vida de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Nos dijo que era un plan determinado por Dios. Pero ahora nos está hablando de su sepultura, diciendo que no vio corrupción, que el cuerpo de Jesús no quedó allí. Y entonces nos va a hablar de su resurrección. Versículo 24. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermanos, si podemos notar en estos dos versículos, nos dice que Dios, el Padre, resucitó a Jesús. Dice en el verso 24, al cual Dios levantó. Y en el 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada. Y quien no dejó que su alma quedara en el Hades fue Dios el Padre al resucitarlo. Así es que por medio del poder de su Espíritu, Dios el Padre lo levantó de la misma manera que nosotros, hermanos, un día seremos levantados en el futuro. Así es que no fue Jesús mismo quien se levantó, sino fue el poder de Dios el Padre que lo levantó de la muerte. La muerte puede derrotarnos a ti y a mí hoy. Y la muerte nos da miedo a muchos de nosotros. No queremos morir. Y nosotros somos presa fácil de la muerte. Pero a Dios la muerte no lo venció. La muerte no lo vence. Jesús salió victorioso de la muerte porque Dios el Padre lo levantó, lo resucitó. Así es que la iglesia primitiva, hermanos, se levantó, se expandió y se fortaleció con un mensaje basado en la vida y en la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que se compartía en la iglesia primitiva. No se agregaban otras cosas más al Evangelio. No habían otras enseñanzas extras. Y Pedro, hermanos, en este primer mensaje nos está dejando ver que este sería el patrón de los sermones o de las predicaciones. Y más adelante vamos a ver a otros hombres predicando usando este mismo patrón. El Evangelio, hermanos. El Evangelio que debe estar presente en nuestros púlpitos de una manera continua. En nuestros hogares de una manera permanente. Porque este mensaje fue el que hizo que la iglesia se levantara, que la iglesia se expandiera, que la iglesia se fortaleciera. El Evangelio, hermanos, cuando se deja de predicar en las iglesias, la iglesia se viene para abajo. Sin la resurrección de Cristo, hermanos, tú y yo, hoy todavía estaríamos en pecado. Por lo tanto, esta enseñanza es vital para tener una vida de esperanza. Es vital para poder entender que el poder de la muerte no pudo vencer al poder de Dios cuando Cristo fue al sepulcro. Y esa es nuestra esperanza, que aunque un día nosotros muramos, seremos resucitados por el poder de Dios. Que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él.
Es un mensaje importante. Y Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, está recordándonos y estamos viendo el mensaje poderoso que fue predicado. Y no solamente queda hasta allí, hasta su resurrección, sino que ahora Pedro en el versículo 33 nos va a hablar de su ascensión. Dice verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así es que Jesús, hermanos, quien resucitó, quien Dios lo ha resucitado, ahora, y dice Pedro, del cual nosotros ahora somos testigos, o sea, nosotros vimos cómo resucitó Jesús, ahora ha ascendido y está siendo exaltado por la diestra de Dios. Así es que Pedro, hermanos, dice que Jesús se le ha concedido la posición de mayor autoridad sobre toda la creación. Jesús ahora es exaltado sobre todo. Versículo 34 y 35 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y nuevamente Pedro vuelve a utilizar a David, quien está profetizando y no está hablando de sí mismo, sino está hablando del Mesías en el Salmo 110. David dice que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y no se refería a David, sino se estaba refiriendo a lo que el Padre ahora haría con el Hijo. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Toma la autoridad de toda la creación. Así es que Dios le había prometido a David que un descendiente se sentaría en el trono eternamente. Y aquí tenemos a Jesús, descendiente de David. Y hermanos, la profecía se cumple. La promesa que se le hizo a David de que un descendiente de él se sentaría en su trono eternamente o perpetuamente, se está cumpliendo. Porque Jesús, hermanos, siendo descendiente, sí, de David, legítimamente descendiente de él, ahora ha resucitado, ha ascendido en el cielo y el Padre lo está sentando a su diestra, diciéndole, ahora tú gobernarás sobre toda la creación. El verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, este es el Pedro que negó a Jesús. Ese hombre que era un pescador, que no tenía educación, que tal vez no conocía mucho. ¿Es este Pedro el que está diciendo estas palabras? Pues, hermanos, no era tanto Pedro, sino ahora es el Espíritu de Dios quien lo ha llenado con poder y está haciendo que dé un mensaje, hermanos, que va a traer la conversión de 3,000 personas. Y el mensaje que Pedro está dando, hermanos, es un mensaje donde Jesús está siendo exaltado a través de sus palabras. Y el versículo 36 dice, estén seguros todos que este Jesús, quien vosotros crucificasteis, le viste morir. Ahora dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor es una palabra que fue usada para referirse al César. Aquellos que los romanos los veían como semidioses o unos dioses,
por el poder y la autoridad que tenían sobre la gente. Bueno, pues ahora Pedro está usando esta misma palabra con la intención de decir que Jesús ahora ha sido exaltado y es Señor tanto para los judíos como para los gentiles. Es decir, Pedro está diciendo, Jesús ahora es el César de todo el universo. Amén. Jesús está reinando y gobernando sobre todos. Está por encima de todos. Pero también usa el título de Cristo o Mesías. Y esto, hermanos, era para llamar la atención a la misión salvadora de Jesús. Así que Jesús no solamente era gobernador del universo, el que estaba reinando sobre todo, sino que Jesús también quería traer salvación al mundo. ¿Ven? Dios ha puesto a Jesús como el Señor, quien está reinando sobre todo. Pero también, al decir que es Cristo, está diciendo que hay salvación, hay una esperanza salvadora para la humanidad. Este es el mensaje del Evangelio. Pedro entonces nos ha hablado de la obra de Jesús en esta tierra. También nos ha hablado de su crucifixión, de su muerte. Pero que Dios estaba detrás de todo ello porque era un plan de Dios. Nos habló también de que Jesús no se quedó allí en la sepultura, sino que ha resucitado. Y no solamente eso, sino que ha sido exaltado sobre todo. Su nombre es sobre todo nombre. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Hermanos, entonces, ¿por qué es que Jesús fue exaltado? Hermanos, nos los dice que Él se humilló. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él se humilló, tomó la condición de hombre. Hermanos, esto es lo más bajo. Ser un hombre como nosotros es lo más bajo que puede haber. Pero también dice que fue obediente hasta la muerte. Y murió con la peor muerte de todas. Y esto, hermanos, llevó a que ahora Dios el Padre exaltara a Cristo. La obra de Cristo, hermanos. Esta obediencia, esta entrega, esta humillación de Cristo le ha dado ahora la exaltación que está por encima de todos. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todos los nombres. Y es hermoso como el versículo 11 dice que toda lengua confesará o confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. De manera que Jesús no vivió su vida como Dios, aunque Él era Dios.
Primordialmente Jesús vino a representarnos como hombres. Y todo lo que hizo fue por la llenura del Espíritu de Dios hecho hombre, y llevó a cabo todo lo que un hombre tenía que haber hecho y que nosotros nunca podíamos haber hecho. Y cuando todo esto se cumplió, cuando Él fue obediente y hizo a pie de la letra todo esto que nosotros no fuimos capaces de hacer, Dios le dio un nombre que es sobre todo hombre. Ese es el Dios al que nosotros servimos, hermanos. Ese es nuestro Salvador, Jesucristo, al que nosotros adoramos. Aquel que dio su vida y la entregó por nosotros. Aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Que su nombre es sobre todo nombre. A Él le damos la gloria, a Él adoramos. Así que, hermanos, Pedro en esta mañana nos ha confrontado, así como lo hizo con estos hombres. Él confrontó a cada uno de estos individuos que están escuchando el Evangelio de Cristo, y no solamente los deja allí, no solamente les dice ustedes fueron responsables, porque con su pecado, con su maldad, ustedes mataron a Jesús, sino también les dice que si invocan el nombre del Señor, serán salvos. Ese nombre que es sobre todo nombre, hoy está a disposición tuya y mía para que lo invoquemos y le imploremos salvación. Esta es la misma confrontación que tiene el Evangelio para ti y para mí hoy. Hoy el Evangelio que has escuchado está delante de ti y te dice que a pesar de tu condición de pecado, a pesar de que pudieras estar viviendo en maldad, alejado de Dios, a pesar de que tú pudieses haber dicho, no quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada de esta religión, no quiero saber nada de lo que hacen, te has burlado como estos incrédulos, a pesar de todo ello. El mensaje del Evangelio para esta mañana, para ti, es que si tú invocas el nombre del Señor, vas a tener salvación. El Evangelio está delante de ti en esta mañana. Si tú le invocas, hay una promesa de ser rescatado de ese juicio por tus pecados. Pero también la palabra dice que todo aquel que rechaza el Evangelio, aquel que rechaza a Jesús, será condenado. Este es el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Un mensaje de esperanza para la humanidad. Un mensaje de esperanza para todo aquel que crea en Él, que crea en sus obras, que crea en sus promesas. Puedes ser rescatado de tu condición de pecado en la que estás. Por eso la necesidad de un Salvador. Y hermano, nosotros que hemos ya venido a los pies de Jesús y estamos en este camino, somos llamados a compartir este evangelio con los demás. Somos llamados a llevar estas buenas nuevas con aquellos que se están perdiendo. Pero también somos llamados a adorar al Dios que nos ha rescatado, a darle gloria a ese nombre que es sobre todo nombre, a postrarnos delante de Jesucristo para gloria de Dios Padre. Este es el mensaje que tenemos hoy, que la palabra de Dios de una manera poderosa toque tu corazón, ya sea para salvación, ya sea para adoración, para reconocimiento de Él. Pero que puedas postrarte delante de Jehová. Que todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra puedan glorificar al nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Vamos a orar. Padre, tu nombre es glorioso, Jesús.
Tu nombre trae significado a nuestras vidas hoy. Tu nombre, Jesús, nos trae la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias, Jesús, por soportar tal humillación, por entregarte, Señor, por nosotros, por tomar nuestro lugar. Hoy reconocemos tu nombre, hoy reconocemos que eres exaltado, que tú mereces la gloria y la honra y el poder. Pero también te pedimos, Señor, que, Padre, aquellos que hayan escuchado este mensaje del Evangelio y aquellos que escucharán de nuestros labios este mensaje, sean tocados con tu poder. Que tu Espíritu Santo traiga salvación a todos aquellos que tú nos permitas compartirles el Evangelio. Que al igual que Pedro, que fue lleno de tu Espíritu, nosotros también seamos llenos de tu Espíritu para predicar palabra tuya, palabra que traiga esperanza, palabra que traiga salvación. Quita de nosotros todo aquel mensaje de orgullo, todo aquel mensaje de vanagloria. Todas aquellas palabras que alejen nuestros pensamientos de Cristo y de su Evangelio. Permítenos compartir un mensaje que sea claro, que sea a la vez profundo, pero también que sea 100% cristocéntrico. Y aquellos, Señor, que hoy están sin ti, aquellos que hoy, Señor, están en esta encrucijada que no saben qué hacer, que por un lado sus caminos de maldades y pecados los están llamando, y por otro lado está el Evangelio hablando a sus corazones, llamándoles, diciéndoles: invoca el nombre del Señor, arrepiéntete, reconoce tus pecados y reconoce a tu Salvador, porque en Él encontrarán la salvación. Padre, que este mensaje de Pedro, que este mensaje del Evangelio obre en los corazones, obre en nuestras vidas y nos lleve a reconocerte a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos
poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y cantan santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, y toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo sobre todo nombre, sobre todo es. Vamos a orar para terminar este tiempo de adoración a nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de adorarte en esta tarde. Gracias porque hoy, Señor, a través de este medio podemos venir ante ti, rendir nuestras vidas hacia ti y escuchar, Señor, lo que nuestra alma, nuestra sed, que es el Evangelio, puede saciar. Gracias porque el Evangelio, Señor, ha sido predicado en esta hora, que nos llena. Porque el Evangelio lo hemos también cantado a través de esos hermosos cantos, himnos. Y Padre, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Te agradecemos porque aún, Señor, sigues salvando. Aún, Señor, hay esperanza para todo aquel que invoca tu nombre, Señor. Padre, como tu pueblo, como tu iglesia, queremos darte las gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias, Padre, por tener misericordia aún de nuestras vidas y de tu pueblo que se ha encontrado enfermo, se ha encontrado en momentos de necesidad, tal vez, Señor, con dificultades familiares o en el trabajo, y tú les has sustentado. Gracias porque has sido con tu iglesia Filadelfia en todo este tiempo, Señor, y nos has resguardado, Señor, del enemigo. Nos has cuidado, Señor, de tentación. Nos has cuidado de todo aquello que nos quiera alejar de ti. Y Padre, si hay algún hermano tal vez que en este tiempo se ha alejado, se ha tal vez molestado
contigo por algo, Señor, rogamos que tengas misericordia de él o de estas familias, Señor, y que los traigas a ti, Señor. Padre, que los acerques con cuerdas de amor, Padre. Que puedan buscarte en este tiempo a pesar de las circunstancias, a pesar de que no nos podemos reunir. Padre, que podamos ser pacientes y aún a través de estos medios glorificarte, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestro regreso a nuestro templo, Señor, que tú permitas, Señor, que podamos de manera organizada en tu tiempo, Padre, poder retomar nuestras actividades, Señor. Permítenos ser una iglesia que, Padre, podamos ver, Señor, de lo que estás hablando a nosotros. Y que cuando regresemos a nuestros cultos no sea lo mismo, sino que vengamos con una nueva visión. Una visión no solo de escuchar y llenarnos, sino también de compartir tu evangelio, de cumplir con esta visión. Por favor, Padre. Asimismo, Señor, te damos gracias porque tu bendición se ha visto en nuestras vidas al darnos alimento durante esta semana, al darnos de tu abrigo, al darnos, Señor, un hogar. Y por eso, Señor, ofrecemos nuestras ofrendas y diezmos para ti, Señor, para tu obra, Padre, como gratitud de lo que nos has dado, como gratitud de lo que nos has provisto durante estos días, Señor. Y Padre, danos, Señor, también esta gratitud, aún, Señor, por los momentos difíciles que hemos pasado. Por favor, Padre, sigue siendo con tu iglesia, sigue siendo con tu pueblo, Señor, y con todos aquellos que nos ven en diferentes lugares, Padre. Que tu gracia, Señor, sea con cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.